Gracias, presidente. Mis salutaciones, señora consejera. Agradecemos la exposición con esos datos de primera mano y los analizaremos con mucho detenimiento. Como cuestión previa, usted ha analizado, digamos, y ha hecho el elogio pertinente que suele hacer el grupo parlamentario del Partido Popular, que sostiene el Gobierno de Moreno Bonilla, diciendo que efectivamente cumplen con la ley en cuanto a los principios y criterios que deben presidir la actuación de las administraciones públicas. En el punto anterior hemos tenido ocasión de refrendar lo importante que es eso y le he formulado una pregunta a los señores diputados en el sentido de que con qué fuerza moral se puede constreñir al cumplimiento de las obligaciones tributarias en general y de las fiscales en particular a los administrados, es decir, a los andaluces, si la Administración pública incumple aquello que le es exigible, incumple la ley. Específicamente usted ha señalado que cumple con la transparencia y efectivamente yo le digo que no se puede presumir, no se puede sacar pecho de cumplir la ley, lo que hace falta es cumplirla, sobre todo si son los ciudadanos los receptores de esa información que es exigible con carácter general por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, que es la ley que regula la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es un texto consolidado, que ha tenido algún tipo de modificaciones y que en el ámbito autonómico, como consecuencia de la disposición final novena de dicha norma, nuestra comunidad autónoma ya la aprobó en la Ley 1/2014 de 24 de junio. Por tanto, la Administración autonómica debe ser la primera en cumplir con esas obligaciones de transparencia, de acceso a la información pública y buen gobierno, porque el dinero público, señora consejera, no es que no sea de nadie, es que es de todos. Y en esto tenemos que ser absolutamente exquisitos. Su comparecencia viene efectivamente a ser un modelo de lo que expone comisión tras comisión, con el lapsus, digamos, interrumpido en la tramitación y elaboración de la Ley de Presupuestos para el presente ejercicio. Y efectivamente usted ha reseñado que se ha contado, nosotros hemos ido al portal web, precisamente a ese que pueden consultar los ciudadanos, y nos arrojaba una recaudación neta de 39.868,2 millones de euros, de los que 5.659 eran ingresos financieros y 34.209,1 eran ingresos no financieros. Usted ha aportado el dato que los ingresos no financieros sufren un descenso del 2,2% y los ingresos financieros un descenso del 4,4%. Pero el esquema explicativo que usted ha referenciado y ha seguido ya lo conocemos porque lo tenemos advertido de comisiones anteriores. La financiación sujeta tanto a entrega a cuentas dimanantes del sistema de financiación, que son fundamentalmente las participaciones, los tributos como fondos, ha minorado respecto al 2011, ya lo estableció, también lo ha concretado con datos en otras comisiones, que son las liquidaciones negativas aplazadas de ejercicios anteriores, que importan 223,3 millones de euros, y el efecto negativo proveniente de la liquidación del 22, evidentemente lastrado por la pandemia, que ascendía a 1.260,8 millones de euros. Y el resultado es que mientras en 2021 arrojaba un saldo positivo proveniente de las liquidaciones de esos 980 millones de euros, en el 22 vamos a tener liquidaciones negativas cercanas a los 1.500. En cuanto a la entrega a cuenta, efectivamente se han complementado de manera extraordinaria, lo ha referenciado, con 1.260,8 millones de euros, de los que el 90% son para compensar esas liquidaciones negativas arrastradas del 20 y los 574 millones por el suministro inmediato de información con el tema del IVA. Igualmente, respecto a la previsión del fondo COVID para el año 2022, ya le indicamos nosotros, señora consejera, al grupo parlamentario del Partido Popular que sostiene el Gobierno en la anterior legislatura, que finalmente no se iban a incluir en los presupuestos y al final el tiempo una vez más nos ha dado la razón. Por tanto, supuso casi 830 millones menos de fondos extraordinarios para el 22.
Respecto a esos tributos cedidos y gestionados por el Estado, la previsión es de 20,5% menos respecto al 21 y, en definitiva, los aspectos mencionados suponen una caída de esos recursos que se han transferido a la comunidad autónoma de casi un 7,5% menos. Pero, claro, ahora toca, y usted también lo ha hecho en su exposición, de hablar de los tributos de gestión propia, donde ustedes, señores del Partido Popular, señora consejera, se quieren poner la medalla, hablando de las rebajas fiscales hasta la sexta, que ustedes califican y contabilizan como exclusivamente suyas, porque ustedes venden que son el partido de la gestión y de la buena gestión, pero esto, si lo analizamos con cifras y datos, no es real, porque en muchos aspectos ustedes también, este presupuesto, y lo ha dicho la persona, el portavoz, que me ha antecedido en el uso de la palabra el presupuesto, a veces lo gestionan tarde y a veces, además de tarde, lo gestionan mal. Hemos asistido, tanto en pleno como en comisiones, a peticiones de los distintos grupos políticos que le han venido indicando la falta de tramitación en plazo de programas de apoyo a colectivos, la complicada burocracia que todavía siguen las consejerías, la tramitación de incentivos y ayudas que tardan mucho en llegar o los programas que ustedes han formalizado prácticamente en los minutos de descuento. Y no obstante, el señor Moreno Bonilla utilizó esas macrocifras, usted también lo ha hecho, del presupuesto no aprobado en el 2022, indicando que eran un presupuesto histórico para la comunidad autónoma, cuando era su propio socio de gobierno, ¿lo recuerdan?, el que ni siquiera le interesaba esta aprobación. Y a pesar de este autobombo, que es verdad que bien le funcionó, la realidad es que en cuanto a su ejecución y su próxima liquidación definitiva, los hechos matan el relato del presidente de la Junta de Andalucía. Porque el porcentaje, se lo voy a dar desde las que están en la web para no acudir a los que aparecen en la oficina, lo pueden consultar todos los ciudadanos. El porcentaje de obligaciones reconocidas a fecha 30 del 9 en inversiones reales es del 21,18% y de pagos realizados es del 21,11%, un porcentaje muy bajo. En cuanto al porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos respecto al crédito definitivo, a la misma fecha tenemos gastos cofinanciados con FEADER, Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, como usted sabe, monto global de obligaciones reconocidas, un 25,55% de ejecución. Gastos cofinanciados con FEN, monto global de obligaciones reconocidas, el 26,34%. Gastos cofinanciados con FEAGA, Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, monto global de obligaciones reconocidas, el 15,49%. Gastos afectos a otros ingresos finalistas, monto global, 14,49%. Ustedes, señora consejera, tienen en algunas secciones un grave problema de ejecución presupuestaria y además lo advertimos específicamente en el sector primario, que son los agricultores y los ganaderos andaluces. Ese es uno, junto al turismo, de los motores esenciales, económicos esenciales de nuestra región, que es preciso proteger si se quiere evitar la despoblación de nuestros municipios. Pero ustedes lo han olvidado. Son adalides, igual que el Partido Socialista, en ponerse ese pin de colores en la solapa, pero los problemas de los agricultores y ganaderos en Andalucía, en lugar de arreglarse, se están agravando. Y dejaremos para una segunda intervención todas esas recomendaciones de la Cámara de Cuentas sobre los fondos Next Generation y lo explicaremos con más detalle. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Sí. Gracias, presidente. Bueno, un poco aludir, claro, señora consejera, y usted ha empezado sacando pecho de que hay datos colgados en la página web de la Junta. Pues son esos datos, lo mismo que ha realizado mención el portavoz del Partido Popular, los que se han ofrecido y se ha dicho. Luego los datos son exactamente fiel reflejo de lo que está. No se puede confundir tampoco lo que ha señalado el portavoz, que si han presupuestado 580 millones de euros para la Patrica. Estamos en el presupuesto del 2022, no del 2023. No vamos a mezclar churras con merinas. Efectivamente, a nosotros nos interesan esas recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Usted ha aludido y sobre esas recomendaciones se ha guardado silencio. Son los fondos Next Generation, como usted sabe. Ese plan, digamos, para el común,
que está dotado con 750.000 millones de euros, ese elemento central que usted sabe que es el MRR, dotado con el 89,67%, digo, en global, de esos recursos. Ese plan de acceso, ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el que se establece con carácter general por el Gobierno de España, en Andalucía, las entidades de ejecución están en las consejerías y en las 14 entidades instrumentales. Pues a mitad del año pasado, la Cámara de Cuentas ya pegaba un tirón de orejas, porque a Andalucía le correspondía un 17,24%. Estamos hablando de 3.484,20 millones de euros de fondos del PRTR respecto al total asignado a las comunidades autónomas. Y además había que adicionarle, usted también lo ha mencionado, los 126,59 millones de euros de transferencias finalistas de la Administración General del Estado. Sí, perdona, puede ir concluyendo que... Provenientes del 2022 y asociados al MRR también. En definitiva, un tirón de orejas, señora consejera, porque ya lo informaba la Cámara de Cuentas, le cito literalmente y concluyo, señor presidente. Establecer medidas que permitan una ejecución eficaz y mayor agilidad en la tramitación de los distintos proyectos orientados a agotar la financiación extraordinaria asignada derivada del MRR, porque estamos hablando de una desviación positiva de financiación a fecha 31 de diciembre del 21 que asciende a 1.681,69 euros. Bien, estamos sin ejecutar los programas. Gracias, presidente. Queda usted excusado. Por el Grupo Parlamentario Vox, Cristina. Gracias, presidente. Bueno, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular andaluz, habla efectivamente de una financiación más justa, más suficiente para ese conjunto de competencias y de servicios públicos que debe prestar. Y están los servicios públicos estrellas que merecen una atención especial, cuáles son educación y sanidad. Y lo intentan hacer, y así lo reclaman, de acuerdo con los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. Y lo he leído literalmente de ese informe que la propia consejería suya presenta como respuesta a ese modelo establecido por el Gobierno. Pero realmente, si lo examinamos, parece que esos principios, o algunos de ellos, brillan por su ausencia, porque es que parece, señores del Partido Popular, que demuestran que cada vez están más cercanos al Gobierno del PSOE, y no lo digo solo por las declaraciones, entre otras las del portavoz de su partido en el Congreso, sino también en gestión y en principio. En principio, idea y gestión. Tiene usted razón en cuanto que es importante hacer historia de las cosas para conocer el momento en el que nos encontramos. Pues en julio del año pasado, el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla, se reunió con Sánchez una vez celebrado el proceso electoral del 19J en la Moncloa, indicándole lo que usted acaba de señalar, que ese sistema de financiación autonómica es injusto, es obsoleto, y le propone una situación, digamos, transitoria hasta la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que consiste en un fondo transitorio de nivelación que debe tener carácter permanente y prorrogable año tras año hasta la aprobación de la nueva normativa, por el que le reclamaba para nuestra región 824 millones de euros. Pero haciendo realmente historia, no vamos a poner simplemente a la historia del otro, también hay que poner la historia nuestra sobre la mesa. Y es que, efectivamente, la norma que regula la financiación autonómica en los territorios de derecho común es la Ley 22/2009 de 18 de diciembre. Pero ustedes llegaron al Gobierno de España con mayoría absolutísima también en el 2011 y tardaron 6 años en convocar la conferencia de presidentes y abordar la financiación autonómica. Llegaron a sus conclusiones finales en julio del año 2017 y desde entonces tampoco nada se supo, tampoco intentaron lograr llegar a acuerdos. El problema es que con esa caída de las transferencias
que hemos visto en puntos precedentes de esta comisión, nos van endeudando, y eso es algo que sí que nos preocupa a todos. Parece que un gasto público que no tiene límite y que muchas veces no está justificado. En estos presupuestos expansionistas, incluso los que no han presentado para este ejercicio económico del 23, porque debemos ya 37.286 millones de euros, y son datos del Banco de España del tercer trimestre del año pasado. A finales del año pasado también la deuda rozaba casi el 20% del PIB, y ahora, en estos nuevos presupuestos del año en curso, el 23%. Nosotros nos opusimos, lógicamente, no sé si lo recuerda, hace bien poco, y enmendamos ese texto articulado para que esta solución no se produjese. También tenemos que ver que parece que va todo en sentido contrario. Necesitamos financiación, anunciamos a bombo y platillo la actuación de inversiones varias en esto, en aquello, pero no dejan los colectivos de manifestarse, de quejarse. En sanidad, en educación, las inversiones no se terminan. Lo que sí está muy claro es lo que aumenta: el número de consejerías, el número de altos cargos, el número de delegados territoriales, y eso es lo contrario de lo que debería hacerse en este sentido: una contención del gasto superfluo, una contención del gasto innecesario. Yo recuerdo que también se hizo en la pasada legislatura caso omiso a las recomendaciones de las propias auditorías sobre la administración instrumental. Ustedes se llenan la boca diciendo que efectivamente van a reordenar toda la administración, pero los procedimientos se paralizan, llegan en los tiempos, en muchos casos, de descuento, y la reordenación no la vemos por ningún sitio. Y usted también ha centrado el debate de la financiación, porque tiene usted razón. Lo que al final ha ocurrido con esa configuración territorial en comunidades autónomas son las asimetrías. La asimetría entre unas comunidades autónomas y otras, y la asimetría entre los españoles que viven en unas comunidades autónomas y otros. Unos son españoles de primera, otros de segunda, incluso otros de tercera. Y lo acaba de exponer en el grado de ejecución, y ha establecido la disonancia que hay entre la comunidad autónoma, por ejemplo, en Cataluña, y la comunidad autónoma andaluza. Pero eso pasa porque cuando se llega a los gobiernos y se carece de los apoyos necesarios, pues evidentemente se pactan los gobiernos, pero no a cambio de nada. Se sacan las chequeras y efectivamente a las comunidades autónomas llegan, con las que se pacta, mayor nivel de ejecución, mayores transferencias y mayores y mejores financiaciones. Y al final esta situación nos lleva, como le decimos, al empobrecimiento de los que vivimos en determinadas regiones respecto a otras regiones más ricas o que tienen la suerte de poder apretar para los acuerdos de investidura, legislatura o aprobación de presupuestaria. Y es en lo que nos encontramos. En esta situación es en la que nos encontramos. Eso es a lo que conduce esta organización territorial que ha realmente vulnerado el artículo 14 de la Constitución y que no hace españoles iguales en derechos y en obligaciones. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, pues yo suelo ser precisa, señora consejera, en las intervenciones, y le he manifestado algo que no he dicho yo, lo ha dicho la señora Gamarra, que está mucho más cerca del Partido Socialista que de Vox. Lo que pasa es que dice que al PSOE no lo ve, probablemente porque no esté tan cercana al asiento como usted está del señor Llanes, que están justamente al lado. Pero ciertamente se parecen cada vez más, y no solamente en ideas y principios, como le he mencionado, sino también en la manera de gestionar. Usted me ha dicho que yo dé un sí o un no a pedir un nuevo sistema de financiación que sea más justo, y yo lo que le he dicho en mi intervención previa es que precisamente a lo que no ha llevado este desarrollo de las comunidades autónomas
es precisamente algo que se reconoce de manera íncita en la pregunta. Las comunidades autónomas han establecido asimetría entre las regiones españolas y han establecido diferentes derechos entre los españoles que viven en unas regiones respecto a otras. Y en la fuerza, en la potestad que tienen todas aquellas regiones con las que es preciso gobernar en función de las mayorías parlamentarias, por las que es necesario sacar la chequera a cuenta de poder apoyar investiduras o presupuestos anuales año tras año. Y esa es la única realidad por la que se pide que ese sistema de financiación se vuelva a reformular, porque efectivamente se constata que hay asimetría, que hay diferencias, que hay desigualdades entre unos territorios y los españoles que vivimos en unas regiones respecto a otras. Efectivamente, la ministra Montero, otrora consejera en esta misma casa, estableció la cantidad en torno a los 1.000 millones anuales y, lógicamente, las cuentas salen desde el 2009 hasta la actualidad, serían aproximadamente esos 12.000 millones de euros, precisamente para intentar evitar esas asimetrías que se producen respecto a otras poblaciones, a otras regiones, y efectivamente el cálculo se hace, como ha mencionado, respecto a la población ajustada, no a la población en términos absolutos. En cuanto a la deuda, pues tampoco es para sacar pecho. ¿Por qué lo he mencionado? Porque en esa estamos, es decir, tampoco es para sacar pecho que en 2022 haya ascendido al 21,9% con el Gobierno de Moreno Bonilla y para el 23, que son los presupuestos del ejercicio en curso, se haya subido el 1,1%. En esos datos que establece el Banco de España y que están tasados al tercer trimestre del año pasado en 37.286 millones de euros. Eso también nos constriñe a la hora de gestionar, porque el endeudamiento que tenemos que pagar, no solamente nosotros, sino nuestros hijos, y como se vaya extendiendo en el tiempo, también lo tendrán que pagar nuestros nietos. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que esperar un momento que llegue el vicepresidente de la mesa, porque ha salido a otra comisión. Hacemos un receso de 5 minutos, ¿vale?